Escuchas a La Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Hola a todas, todos, todes. Esto es La Informante, el podcast de la neta. Este es nuestro 6º capítulo ya y en esta ocasión me encuentro con Alejandrina Tovar. Ella es abogada y es directora ejecutiva de Leasur ONG, que es una organización que trabaja desde el 2014 por el respeto, promoción y defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. Bienvenida, Alejandrina. Muchas gracias, Luna. Hoy día estamos aquí para poder conversar respecto a un tema que, incluso teniendo una agenda de seguridad en el debate público que constantemente se está hablando, hay medidas punitivistas, por ejemplo, es un tema que está en la palestra, pero pocas veces se habla de las condiciones de la cárcel y mucho menos se habla de las condiciones en las que viven las mujeres que están privadas de libertad. Entonces creemos que es un tema muy importante de relevar. Hay algunas iniciativas legales, hay iniciativas sociales también. Entonces para eso estamos aquí con Alejandrina y me gustaría partir preguntándote ¿por qué trabajar específico en la temática de mujeres privadas de libertad? Bueno, yo creo que como para partir de lo general lo específico, trabajar por las personas privadas de libertad es trabajar por mayor justicia, mayor equidad, mayor bienestar y protección a los derechos de todos. Dicen que una democracia o una sociedad se mide por cómo trata a sus presos. Y en particular, respecto a mujeres privadas de libertad, creo que en torno a lo que pasa con las mujeres en general, también que podemos verlo en todo el mundo, son altamente invisibilizadas, tienen necesidades particulares que muchas veces en todos los espacios se van minimizando, y en el espacio de la cárcel todas estas discriminaciones o invisibilizaciones que se dan a nivel general en mujeres privadas de libertad también se da, y da la situación de que las mujeres privadas de libertad, al ser tan pocas, nunca han sido objeto o sujeto de la protección de políticas penitenciarias que siempre se han diseñado, y esta frase es como un poco cliché, por y para hombres. Y creo que además de eso, aparte de que las políticas públicas no las considera actualmente o históricamente, hay otro motivo muy fundamental que es por el bienestar de la sociedad. Cuando un hombre cae preso, se señala que hay de 3 a 4 personas de su vínculo o de su entorno que se ven afectadas por la privación de libertad. Pero cuando vamos a mujeres privadas de libertad, este número aumenta a 15 personas. Es decir, la privación de mujeres genera un mayor malestar o un mayor efecto nocivo en el barrio, en la familia o en las redes o comunidades que las mujeres integran. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, lo de que afecta a 15 personas, refiere, por ejemplo, a sus hijos, a hijas, a veces las mujeres también son las que, no a veces, casi siempre las mujeres son las que toman las labores de cuidado de personas mayores, también toman, por ejemplo, lo que mencionabas de la comunidad, tienen labores como las juntas de vecinos, otras instancias. Claro, también. Porque las mujeres, y esto ya a niveles generales, cumplen diversos roles de forma muy activa. No solo son mujeres trabajadoras, por lo que afectaría a su trabajo, no solo son mujeres madres, que afectaría a sus hijos, también son hijas, son hermanas, son vecinas, y en general tienen roles mucho más activos y prioritarios en la comunidad, debido a que la comunidad en general muchas veces descansa sobre las mujeres. Uh-huh. Y estas condiciones que tienen las mujeres en la cárcel, como cuáles son las principales falencias en cuanto a, no sé, quizás infraestructura o salud, ¿cómo viven las mujeres privadas de libertad? Bueno, las mujeres privadas de libertad de la historia reciente han vivido las mismas condiciones que han vivido los hombres privados de libertad, que a nivel cultural se sabrá que no son buenas condiciones ni de habitabilidad, ni de infraestructura, ni de acceso a ningún tipo de programa, sino que en realidad siempre son tratando de cumplir los mínimos o estructuras deficientes o directamente infrahumanas. La diferencia en que las mujeres no habían sido consideradas por la política penitenciaria para las necesidades particulares que refieren las mujeres. Por ejemplo, una diferencia que había sido bien poco abordada, como para darte primero algo distinto, es que los espacios de visita normalmente son solo considerados para las visitas mujeres,
pero a las mujeres que visitan otras mujeres las hacen sacarse sus ropas interiores, las hacen sacarse los sostenes que tienen relleno, por ejemplo, o ya temas un poco más comentados, las necesidades particulares, por ejemplo, de acceso a artículos de higiene menstrual, artículos o medicamentos, por ejemplo, para dolores menstruales, no se consideraba necesario porque no era parte de la labor penitenciaria, eso era más bien un tema particular o un tema personal. Es decir, se hacía cargo o bien la familia o el entorno cercano a esta mujer, o quedaba en responsabilidad de aquellas instituciones privadas o de organizaciones de la sociedad civil, Claro. que se hacían cargo de llegar donde el Estado muchas veces no llegaba. Ujú. Sí, y sobre eso, respecto a las condiciones de las mujeres, hace una semana, o sea, de las mujeres privadas de libertad, hace algunas semanas se presentaron como los avances en un plan del gobierno por mejorar las condiciones carcelarias de las mujeres. Entonces quería preguntarte, porque ahí habían ciertos avances que eran en infraestructura, en acceso a prestaciones de salud, en tema de reinserción. Entonces, ¿cómo ven ustedes esos avances y creen que se reflejan en las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad, o queda mucho por avanzar? ¿Cómo va eso? Bueno, partir en realidad señalando que esta es una política totalmente novedosa, porque como yo te contaba, históricamente nunca se había considerado a las mujeres dentro del diseño de las políticas penitenciarias. Esto cambió con el gobierno del presidente Gabriel Boric, ya que sabemos de su interés o preocupación por reformar ciertas cuestiones del sistema penitenciario. Eso estaba en su programa de gobierno, nosotros lo apoyamos, lo acompañamos en eso y todo bien. Y en particular desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se levantó este plan para elaborar el plan de mejoras carcelarias para mujeres privadas de libertad, en que efectivamente se busca incorporar perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas penitenciarias. Referido a ese plan, ya hay ciertos avances que se han ido realizando. Un avance importante es lo que comentábamos respecto a la falta de acceso a productos de higiene menstrual. Desde el año pasado que se empezó a entregar desde Gendarmería de Chile a todas las mujeres privadas de libertad artículos de higiene menstrual, partió en Santiago, luego en algunas regiones más focalizados, y este año al día de hoy se supone, uno nunca sabe bien en general, o sea, hay que ir comprobando recinto a recinto, mujer a mujer, pero la política penitenciaria en este momento desde el Ministerio de Justicia, implementado por Gendarmería de Chile, es que se entreguen estos productos de higiene menstrual a las mujeres privadas de libertad. Dentro también del plan de mejoras señalaban poder acceder a una mejor y más amplia oferta programática, distinta de la que se entregaba antes, que muy reproductora de estereotipos de género, programas de peluquería, repostería, cosas que eran para mujeres, pero que finalmente las mujeres se quejaban que esto no les era útil al momento de salir y poder buscar trabajo efectivamente. El plan también incorpora puntos relevantes respecto al acceso a salud, que ha sido una temática transversal en el mundo penitenciario, la falta de acceso a la salud. Pero todavía falta mucho. O sea, teníamos hace 2 años un fallo de la Corte Suprema que decía que en el recinto de San Miguel tenía que haber un médico a las 24 horas. Pasó 1 año, nació una guagua en San Miguel, en el pasillo, porque no había este médico, se evidenció, no habían otras condiciones. Y sigue faltando personal médico que quiera trabajar dentro de los recintos penitenciarios. Entonces tenemos proyecciones de avances que siempre se agradecen porque es algo que no se consideraba antes, pero que sin duda falta mucho por ir concretando. O sea, tú me preguntabas como, falta mucho. Creo que la cárcel es un espacio un poco frustrante porque siempre falta mucho, pero al mismo tiempo un espacio de mucho interés y mucha esperanza, porque como hay tan poco realizado, siempre se puede hacer un poco más, y que va a ser más que nada de lo que había. Ahí tú tocaste un punto que igual quería abordar, que era respecto a las mujeres privadas de libertad que están embarazadas o que están en recintos penitenciarios con sus hijos o hijas de hasta 2-3 años. Porque claro, hay un interés, por ejemplo, del gobierno en avanzar, está este plan,
hay proyecciones, pero ¿cómo lo vemos en el ámbito legislativo? Hay un proyecto de ley que es el de protección materno-infantil, que es, claro, para tener medidas sustitutivas para las madres que están, para las mujeres que están embarazadas o con hijos menores de 2 años, y ese proyecto no ha avanzado últimamente. ¿Me puedes contar un poco de qué trata el proyecto y cómo se ve actualmente en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y Diputadas? Claro, el proyecto de ley de protección materno-infantil, que es triste tener que mencionarlo como se llamaba, pero para tener mayor referencia, Sí. inmediatamente lo que se conocía como el proyecto de ley Sallén, efectivamente lo que propone es la sustitución de la pena privativa de libertad por una especie de libertad vigilada intensiva, que sacaría a las mujeres que se encuentran embarazadas y o con hijos menores de 2 años, para que éstas puedan cumplir su pena dentro de sus hogares con monitoreo telemático, es decir, con una tobillera, que estén acompañadas de la figura de un delegado que las pueda ir acompañando en este proceso en la medida que se va cumpliendo y llegan los 2 años del IGE. Se tiene que revisar si es que ha cumplido de forma satisfactoria o no. Si ha cumplido de forma satisfactoria, se abre la posibilidad de que se pueda continuar el tiempo de la pena de la misma forma, o si es que es un delito de menor calificación, pueda ir con una remisión o ver otras alternativas. También otra cosa que propone el proyecto y que fue incorporado con las modificaciones que generamos entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones de la sociedad civil que redactamos el proyecto, LEASUR, Redacción Carcelaria, Humanas y Corporación en Marcha, es también la posibilidad de solicitar una expulsión, una forma de expulsión humanitaria para aquellas mujeres que son migrantes y tienen a sus redes de apoyo fuera del país. Sí. ¿Y cómo es? El avance legislativo, Sí. disculpa. Bueno, el avance legislativo ha sido lento. Es un proyecto que lleva ya casi 7 años en el Congreso, sigue en el Senado, que es donde se levantó. El año 2023, 2022, fueron años de harto trabajo legislativo con el Ministerio de Justicia y desde las organizaciones que redactamos el proyecto, pero el proyecto ha tenido un avance lento porque, como tú bien mencionabas al principio, no es un tema muy popular o no es un tema que genere muchos réditos políticos en nuestros legisladores. O sea, hablar de condiciones humanitarias para personas privadas de libertad es algo que no genera mucho interés hoy en día, pese a que siguen ocurriendo día a día, mes a mes, atrocidades con mujeres embarazadas y o con hijos. O sea, no sé si me puedo extender un poquito en eso. Tenemos los casos de febrero en que en enero nació un bebé en la celda en Iquique. Tenemos 2 abortos que ocurrieron entre febrero y marzo en la cárcel de San Miguel, donde un año antes había nacido una hueá en el pasillo. Entonces vemos como estas cosas siguen pasando, los derechos de las madres y de esos niños se siguen vulnerando, pero políticamente no es provechoso y no hay mayores intenciones de que avance. Ahí tocabas un punto que me parece relevante, que es el que no genere réditos políticos y que en general no se busque como mejores condiciones para las personas privadas de libertad. En ese punto, ¿tú crees que a las mujeres se les juzga más? Como socialmente hablando, yo he visto como que se les juzga no solo por por haber cometido un delito, sino como, no sé, por abandonar la familia o los hijos. ¿Cómo ves tú eso? Claro, esto es lo que se conoce ya en términos más criminológicos como la triple o cuádruple condenas que se hace a las mujeres. Ya no es solo la condena penal, sino que es la condena social, condena familiar y también de género que se aplica a las mujeres que son o que salen en realidad del prototipo de la buena mujer, la buena madre, que finalmente termina cometiendo delitos. Pero tú mencionabas el estudio que salió hace un poco, y ahí damos cuenta de las trayectorias de vida que tienen estas mujeres. O sea, son mujeres que el 99% son madres. No es un 50, no un 60, no un 70.
tenemos ese conocimiento de que el 99% son madres. ¿De las mujeres privadas de libertad en general? O... En general. Ya. En general, el 99% son madres. Y eso nos da una fuerte indicación de más o menos cómo son estas mujeres. No terminaron la escolaridad en su mayoría. Han tenido historias marcadas por las violencias de diferentes tipos. Uh-huh. Entonces, no son... no es que se haya optado por el delito de una forma distinta. Son personas que han optado por el delito muchas veces por necesidades económicas Uh-huh. y de sostención de la vida familiar. Sí, ahí yo iba a agregar un dato que, bueno, en el informe trimestral de redacción carcelaria mencionaban que la mayoría de las mujeres privadas de libertad están condenadas por delitos no violentos. O sea, el 47,4% por ley de drogas y el 40,9% por delitos contra la propiedad como robos no violentos o hurto. Entonces, ahí ellas mencionan en este informe como son delitos asociados a la pobreza y a la exclusión social, como vienen de trayectorias con mucha violencia y optan como por el delito por como que no hay muchas otras opciones, que también se hablaba en la presentación de ese estudio. Claro, finalmente terminan delinquiendo por necesidades. Uh-huh. Y dentro de una de las frases que me gusta mucho mencionar a nivel general respecto de la cárcel o el uso de la cárcel o políticas punitivistas, uh-huh, es que no podemos tratar de resolver con justicia penal aquellas cuestiones que derivan de problemáticas de justicia social. O sea, ¿cómo disminuiría esa cifra de mujeres que ya están privadas de libertad si hubiesen más justicia social, hubiesen más garantías, más derecho a la educación, menos problemas habitacionales? Creo que la cifra disminuiría drásticamente. Uh-huh. Como con prevención de estas situaciones. Y ahí también, cuando estábamos hablando de madres, o sea, mujeres embarazadas que están privadas de libertad y mujeres que están con sus hijos o hijas menores de 2 años, como que no se dimensiona que son niños que están dentro de la cárcel en este momento. Y que claro, aquí el dato era 112 niños a lo largo de Chile. Es una cifra muy impactante. ¿Cómo son se 112 niños que hoy día están criándose tras las rejas, y hay un dato que me gustaría incorporar a esa cifra. Hay 52 de esos niños, o sea, casi la mitad, que hoy día están viviendo en hacinamiento. O sea, los penales, hay un par de penales en el norte que tienen un 120 y un 140% de sobreocupación en las unidades materno-infantiles. Y tienen en total, entre esos dos establecimientos, 52 niñas, que son casi la mitad de todos los niños que hoy día están criándose tras las rejas, viven en hacinamiento con sus madres, y que en su mayoría, que son del norte, son mujeres migrantes que no tienen redes de apoyo afuera. Uh-huh. Sí, ahí ese punto te iba a comentar también respecto a las mujeres migrantes. Sabemos que hace una semana se presentó este estudio sobre las trayectorias de vida de las mujeres privadas de libertad por la ley 20.000, que es la ley de drogas, y ahí se veía que la mayoría de ellas eran mujeres extranjeras que estaban concentradas en el norte. Entonces quería preguntarte un poco cómo es esa experiencia de ser mujer que migra y que termina privada de libertad aquí en Chile sin redes de apoyo, muchas veces como sin entender por qué mencionaban esa vez, como sin entender por qué están cumpliendo condena. Es bien complicado esa situación. Claro que es complicado, porque muchas veces ni siquiera saben que están involucrándose en delitos. Muchas veces no saben lo que transportan, si es que transportan. Finalmente, algo que también se ha mencionado varias veces, que estas mujeres son el eslabón más débil de espacios o de cadenas de tráfico, y que de alguna forma, si se quiere hilar un poco más fino, también son víctimas de estas redes de crimen organizado y de tráfico de drogas, uh-huh, que operan en muchos países. La mayoría de estas mujeres son pobres, son muchas pertenecientes a poblaciones indígenas. Muchas de ellas no tienen estudios completos. De hecho, también parte del estudio mencionaba que tienen vidas que vienen desde el mundo rural, sí, y que han accedido al delito como una posibilidad de generar mejor calidad de vida para sus familias en su país de origen, y que se han vinculado al delito de forma más tardía. No es que ellas hayan visto en la carrera delictiva, claro, una posibilidad de vida de desarrollarse, sino que es la única posibilidad que tienen.
¿Y qué significa para una mujer estar presa en otro país? O sea, primero no entiendes por qué muchas veces te están condenando, quizá no sabías lo que estabas haciendo en ese momento y no tienes nadie que te vaya a ver. Sabemos las deficiencias que tiene el sistema carcelario, que, como contaba al principio, muchas de las cuestiones que suceden se ven complementadas por las que aportan las familias. O sea, si no entran la encomienda, si no entran los remedios, si no entran antes los productos de higiene menstrual, te quedas con, no sé, un 70% de tu vida privada de libertad sin lo mínimo, que no te entrega el Estado. Siendo mujer migrante, esto se reduce absolutamente. Sí, es una situación ahí que se acrecienta quizás esta vulneración de sus derechos. Bueno, por eso también incorporamos en el proyecto de protección materno-infantil la posibilidad de una expulsión humanitaria, en el caso de que, siempre velando por la protección al interés superior del niño, quizá puedan hacer esto mismo o cumplir ya en sus países de origen, cerca de sus redes de apoyo, que puedan estar acompañando la crianza y el cuidado de estos niños. Vamos a dejar esa pregunta hasta aquí para hacer una pausa. Ok. Bueno, seguimos en La Informante, el podcast de La Neta. Estamos hablando con Alejandrina Tovar respecto a las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad, cómo llegan a delinquir, cómo son las condiciones dentro, cómo son las condiciones cuando son mujeres embarazadas o cuando tienen a hijes dentro de la cárcel con ellas. Y ahí hay un punto que se nos pasó que fue, yo quería preguntarte cuáles son como un poco las razones para que no avance el proyecto de ley de protección materno-infantil si estamos hablando de mujeres embarazadas y de niños y niñas de 2 años. O sea, estamos hablando de grupos que en general en la sociedad se ven como de mucha protección. ¿Por qué este proyecto cuesta que avance? Bueno, porque pese a que son grupos, como tú mencionas, en general de protección para la sociedad, nos estamos refiriendo a personas presas. Y creo que ahí hay más que un prejuicio, creo que hay una animadversión cultural generalizada respecto a las personas privadas de libertad. Se tiene creo que sí, animadversión es la mejor palabra para describir lo que genera en las personas otra persona que está catalogada como delincuente. Entonces, socialmente se tiene esa animadversión, entonces políticamente no se quiere mejorar sus condiciones de vida, aun cuando sean personas pertenecientes a estos grupos de especial protección o de una vulnerabilidad mayor, como serían lactantes, que ni siquiera son solo niñas y niños, son lactantes, son menores de 2 años, y respecto a mujeres embarazadas. Las mayores dificultades o resistencias que hemos encontrado han sido en general grupos pertenecientes a la actual oposición, más de derecha y centro-derecha, por decirlo en términos políticos, bajo argumentos que han sido de que no, que ahora las mujeres se van a embarazar para salir de la cárcel, que si tienen hijos, ¿por qué no lo pensaron antes? Si estaban presas, ¿por qué no piensan en cómo van a nacer sus hijos antes de embarazarse estando presas? Que va a ser una salida fácil para el narcotráfico. Entonces hemos encontrado muchos argumentos que están cargados de prejuicios y cuestiones altamente sexistas, machistoides. O sea, yo escuchaba a un diputado hombre decir, no, es que ahora las mujeres se van a embarazar para salir de la cárcel. Yo decía, uy, lo fácil que es para una mujer tomar la decisión de tener un hijo. Parece que este hombre sabe mucho de lo que significa la decisión de tener o no tener un hijo, como para vestir eso tan suelto de cuerpo en una comisión de la Cámara de Senadores. Fue el año pasado y fue bastante impactante. Y más que nada han sido argumentos de ese sentido, de que queremos dejar a la gente delincuente libre. Y como mencionaba antes, no es una libertad, o sea, de todas formas es se está como un monitoreo telemático, se está bajo la figura de un delegado. No es que la persona salga libre por la vida, claro, sin pena alguna. Entonces creo que no se dimensiona tampoco lo que significa estar con una tobillera o bajo el control estatal, aunque no esté dentro del recinto penitenciario. Claro, sí. No se considera que
no vas a poder salir de tu casa. No, y es por lo estar que se busca más que nada es el castigo. Creo Claro. que esa animadversión que se tiene hacia la gente que comete delitos está muy vinculada a ese deseo de castigar al otro. Entonces, cuando hay un poco menos de castigo, porque no es un beneficio, Sí. no es que van a estar en un hotel, como algunos dicen, o como decía alguna vez un candidato presidencial en una playa. Claro. Entonces, creo que en la medida que signifique menos castigo, infringir menos dolor al otro, no le satisface. Uh-huh. Respecto a esta idea del castigo que se quiere aplicar a estas personas, hablábamos ahora en la pausa respecto a esta idea de que este castigo incluya, por ejemplo, aislarlo por completo de sus redes, comentabas tú que el año pasado se aprueba esto de tipificar el tener un celular dentro de la cárcel. ¿Qué significa eso? Porque no poder tener ningún contacto excepto en las visitas, que sabemos que tienen otra carga también para las personas que visitan. Bueno, el año pasado, en septiembre, se aprobó un proyecto de ley que fue parte de este fast track de la agenda de seguridad, que fue muy aplaudido por todos los sectores y también fue levantado como un motivo de orgullo de este gobierno. Que yo no entiendo bien cómo dialoga con el plan de mejoras carcelarias que trataba de incorporar perspectiva de género. Sí. ¿Cachai? ¿Cómo dialoga estas ganas de incorporar perspectiva de género para mujeres privadas de libertad con estas ganas de que no se comuniquen mediante celulares cuando se sabe que las personas que más iban a sufrir o que más iban a tener consecuencias nocivas con este proyecto, con esta ley en este momento, son las mujeres privadas de libertad, que su único medio para comunicarse habitualmente es un celular. A través del celular estas mujeres ejercen sus maternidades. Con esto me gustaría mencionar un documental que salió ahora en mayo, se estrenó, documental Malqueridas, de la directora Tana Gilbert, el cual nosotros también colaboramos en una parte muy inicial de su producción, ayudando a recopilar estos videos que son grabados al interior de recintos penitenciarios en que muestran cómo las mujeres privadas de libertad siguen siendo mamás. Entonces, no sé, las mamás hablaban de cómo te fue el colegio, hiciste tus tareas, necesitas algo. Su forma de vincularse o poder seguir ejerciendo sus maternidades, que lo siguen haciendo, era mediante estos celulares. Tú decías como las visitas tienen otra connotación, y claro, o sea, las mujeres no quieren que sus hijos vayan a verla a la cárcel, porque no quieren que sus hijos pasen por las revisiones exhaustivas que le hacen. O sea, no quieren que una niña de 12 años que está entrando a la pubertad, por ejemplo, que está menstruando, la hagan cambiarse la toallita frente a otro gendarme. Eso no es digno. Entonces, claramente las mamás no van a querer que sus hijas vayan a verla si es que se van a ver sometidas a algo así. Y cortar estos contactos con el mundo exterior no significa necesariamente una menor comisión de delitos. Lo vimos en la pandemia. En la pandemia no se sabe mucho de esto porque todos estábamos un poco preocupados de cómo salvarnos del COVID. Sí. Pero en los recintos penitenciarios se usaron los celulares. Nosotros levantamos algo que se llamó teléfono humanitario, que fue utilizado, y el mundo no se cayó, no hubieron más estafas por teléfono. Entonces tenemos esa experiencia que es positiva y que en definitiva genera una mayor vinculación. Esto del castigo y quitarlo como del contacto con el mundo exterior, yo lo pienso y digo, pucha, van a salir estas personas en algún momento, y cómo queremos que salgan al medio libre de una forma insertada o reinsertada si estuvieran aislados y tratan de mantenerlo lo más lejos posible. O sea, ¿cómo pretendemos que esa persona se integre nuevamente a la sociedad de un momento para otro? Claro, porque ahí se cortan sus vínculos familiares, cercanos, entonces aún más difícil después salir y poder retomar eso. Claro, las familias muchas veces se diluyen. Claro, especialmente cuando son mujeres, me imagino. Por supuesto. Las que están privadas de libertad. ¿Y qué significa? Bueno, sobre el documental de Tana, en verdad, también esto lo digo de forma personal, recomiendo verlo. Es un documental hermoso. En su momento, cuando se publicó, hablamos en La Neta con Tana y lo vimos, y en verdad es un muy buen reflejo como de la realidad, porque claro, está grabado en los celulares de las mismas mujeres. Y ahí se ve también cómo se intenta mantener como el hogar dentro de estas unidades, ¿cómo se dice? Materno-infantiles. Lo cambié de orden. Entonces muy recomendado verlo. Y cómo al final los hijos y la familia son el
el motor o esa chispita que mantiene la esperanza en las mujeres privadas de libertad. Es algo impresionante. Si tú hablas con un hombre privado de libertad, tiene varias prioridades y tiene varias como esperanzas o motores que lo mantienen en un sistema tan violento y tan hostil. Pero si hablas con una mujer privada de libertad, lo primero que te va a hablar es su familia. Su familia y cuánto extraña a su familia y lo mal que les hace estar sin ellos. Para las mujeres, pese a que no nos gusta no nos gusta la idea de que esto sea como perpetuado, de que las mujeres tienen el rol de madres y que esto lo perpetúa, pero es una realidad. Claro. Y la realidad es que la mayoría de las mujeres son madres y tienen familia y que son fundamentales para ellas. Sí, de hecho cuando estuvo la Feria Malquerida recuerdo que habían cartas de las mujeres en un puesto y todas eran como pidiendo disculpas a la familia, a los hijos, a las mamás. La culpa que sienten es tremenda. Sí. ¿Y qué significa actualmente? O sea, ese documental, por ejemplo, fue grabado con los celulares. Como actualmente el tener un celular implica... Es un delito. Es un delito. Actualmente, con esta ley aprobada en septiembre, la tenencia es ilegal. Así que en la medida que te encuentren un celular en el interior de un recinto, o tú sabiendo de la existencia en el interior de un recinto, tienes que denunciarlo. Por lo que a estas mujeres que les pillan celulares al interior, tienen que denunciarlo los gendarmes y esto tiene que haber una causa, tiene que investigar la fiscalía y posiblemente va a significar otra condena para esta mujer privada de libertad. Eso ahí yo creo que es una muestra muy clara de lo que dices tú, como de el sistema no está pensado con perspectiva de género, no está pensado en las mujeres porque quizás en el imaginario de las personas está bien que la gente privada de libertad no pueda, por lo de las estafas, claro, así como ya, que no usen el celular. Pero en este caso es claro, me imagino que hay hombres que también lo hacen para mantener su vínculo familiar, pero en este caso es un porcentaje, lo decías tú, 99% de las mujeres privadas de libertad tienen hijos, hijas, entonces es para mantener... mayor prioridad y preocupación. Claro, sí. Entonces, en este punto ya preguntarte como de lo que viene después, como el tema de la reinserción. Ya hablábamos, por ejemplo, de que es súper difícil si es que no puedes mantener un vínculo familiar o como social. ¿Cómo es en el tema como de reinsertarse a la sociedad, ya sea teniendo trabajo? ¿Cómo es para las mujeres eso? Sí, hay algo que a mí me gusta mucho destacar siempre cuando se habla de reinserción. Y es algo que en el fallido primer proceso constituyente trabajamos mucho desde la organización, fue justamente discutir este sentido de la reinserción. Nosotros peleamos de hecho con organizaciones amigas para que no saliera la palabra reinserción, sino que fuese la palabra inserción, y que lo logramos. En el articulado como del 30 al 33 del proyecto constitucional estaba la palabra inserción. Muy orgullosos de eso, muy triste el resultado. Pero pensar en reinserción creo que en este momento nos obliga a pensar en otras posibilidades. Y con esto se abre un abanico distinto de solo pensarlo laboralmente, porque las políticas penitenciarias en general asocian reinserción a solo mallas programáticas relativas a capacitaciones o empleo. Y nosotros queremos abrir las posibilidades de entrar en una reinserción porque una persona no solo trabaja afuera. Sí. Entonces, claro, la reinserción es tener mejores habilidades parentales, por ejemplo, o desarrollar capacidades ciudadanas, esto de que se fortalezca la participación política de las mujeres privadas de libertad, que se pueda ahondar el derecho a voto de las personas privadas de libertad, también es trabajar por reinserción, o aquellas organizaciones que trabajan por mayor educación para mujeres privadas de libertad, o el desarrollo y significancia de las emociones al interior de los recintos. Creo que es algo bien integral cuando se habla de reinserción. El proyecto o el plan de mejoras incorpora ampliar la malla a trabajos y o empleos y o capacitaciones más como aterrizadas, más allá de lo que se conocía previamente como estas mallas de ofertas programáticas como peluquería, repostería, masajes, como cursos de manicure, implementando también otras ofertas que puedan significar opciones en construcción, por ejemplo, o otros cursos que les puedan significar más facilidades al momento de egresar y efectivamente buscar trabajo. Creo que ahí se puede cumplir
colaborando fundamentalmente con organizaciones de la sociedad civil o otros aspectos de empresas privadas en generar una vinculación laboral temprana, por ejemplo, antes de que las mujeres privadas de libertad salgan, cuando tengan estos permisos, para poder ir incorporándolas al mundo laboral paulatinamente y que esto pueda significar que luego sea algo mucho más estable ya al momento del egreso. Claro, porque al momento de salir recién encontrarte con el mundo laboral debe ser Es muy fuerte, las mujeres ni siquiera tienen muchas veces una tarjeta VIP al salir como para poder llegar a sus hogares, entonces es muy complejo y creo que es algo que requiere una especial atención de todos quienes trabajamos por mejoras en el sistema penitenciario, poder incorporar otras opciones que también signifiquen una mejor incorporación de quienes están privados de libertad al mundo libre. Bueno, Alejandrina, vamos a dejar el episodio hasta acá. Quería agradecerte por tu participación, también extender este agradecimiento a la labor que tienen en LEASUR. Creo que no hay muchas organizaciones que trabajen con las personas privadas de libertad. No es un tema atractivo para algunas personas, entonces creo que es súper valorable ese trabajo y agradecerte por estar aquí en este espacio, en este día frío como todos estos últimos días. Así que muchas gracias por estar en El Informante. Bueno, en realidad agradecerle a ustedes desde La Neta por interesarse en las mujeres privadas de libertad. Las mujeres privadas de libertad son el último bastión de preocupación de la mayoría de la sociedad, así que muchas gracias y a seguir trabajando por mayores garantías para los derechos de todas las personas. Uh-huh. Muchas gracias a todas, todos quienes nos escuchan. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de La Informante. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic,